Dios te bendiga en este día. Espero que donde te encuentres mejor que ayer. Y hoy vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Hebreos. Y tenemos con nosotros también hoy a Roberto Lugo Velázquez. Sé bendecido en este hermoso día, en esta hermosa mañana del Señor, allí donde te encuentras. Recuerda que Dios es bueno, que Dios solo tiene para ti palabras de vida, palabras de bendición. Así que confía en medio de todo lo que estés atravesando. Dios está contigo hoy y abrirá puertas donde no las hay. Amén. Y quiero compartirte un poquito de la escritura en el libro de Hebreos, del capítulo 1 en adelante. Y escucha lo que nos dice el Señor hoy, o más bien nos recuerda. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo y a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien hizo heredero de todo y por quien asimismo creó el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen y sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que estos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? No, solamente a su único hijo. A este le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dijo: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas sin embargo del Hijo dijo: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Vamos por el versículo 10. 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra? Vuelve y no lo dice en la palabra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos estos espíritus ministradores? Está hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Está hablando de nosotros.
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, a esta palabra. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, está hablando cuando se le presentaron ángeles a cada uno de nuestros antepasados. Y toda transgresión de desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo entonces escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente y con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. ¿Qué tú opinas, Robert, de esta palabra? Bueno, allí nos presenta la posición que ocupa Jesús en los cielos y en la tierra, el señorío de Cristo, la grandeza de quien es Jesús, por encima de todos los ángeles. Todos fueron creados para servirnos a nosotros y servirle a Él. Vemos la expresada allí la obra redentora de Jesús y cómo pues solamente a través de Él encontramos la salvación. Es decir que todo lo que había sido escrito anteriormente en toda esa profecía en el Antiguo Testamento, cumplida cabalmente en Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces, ¿por qué es que estamos viendo que aún gente que se ha dicho ser cristiana está desertando de la fe? Porque no escucharon la palabra con fe, entonces no les aprovechó. Entonces es necesario, como dice la palabra, que con diligencia la escuchemos, meditemos en ella y clamemos a Dios para que tenga de nosotros misericordia, porque estamos en un mundo donde fácilmente nos podemos deslizar, ¿verdad? Sí, fíjate que en esta mañana precisamente, y te compartí hace unos momentos, meditaba en el sermón, un famoso sermón de la montaña, y luego del Señor haber predicado ese sermón que se considera las palabras culminantes del Señor, todas sus palabras fueron importantes, pero allí en ese sermón de la montaña Jesús condensó una serie de enseñanzas vitales para el ser humano. Pero cuando terminó ese mensaje, fíjate lo que Jesús les dice. Jesús les dice: el que oye esta palabra y la pone por obra es semejante a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca, porque cuando venga la tormenta, los vientos, la lluvia, permanece. Pero el que escucha esta palabra y no la pone por obra es semejante a un hombre necio que edifica su casa sobre la arena. Entonces sabemos la importancia que tiene el escuchar la palabra de Dios, pero asimismo tiene importancia poner por obra la palabra del Señor. Se han levantado mucho en este tiempo dentro de la iglesia, pues conocedores de la palabra, gente muy docta en la palabra, con unas preparaciones vastas en la palabra del Señor, pero lamentablemente han escuchado la palabra, la han estudiado, pero han olvidado, han pasado por alto lo más importante: poner la palabra por obra. En el poder de su Santo Espíritu. Amén, sí. Porque es el Espíritu del Señor el que le da vida a esa palabra, porque si no, la misma Escritura nos dice que la palabra sin el Espíritu es muerta. Y mira lo que dice aquí en el libro de Juan,
en el capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. A quien el Padre enviará en mi nombre. Él, ¿quién es Él? El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y se las recordará todo lo que oye entre el Padre y yo. Él se los dejará saber. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces esa paz solo se recibe cuando recibimos la palabra con fe, porque si el Espíritu del Señor viene a habitar dentro de nosotros, cuando dijimos sí puedo creer, tú eres Jesucristo, el Señor, que fue a la cruz, que venció en la cruz, y ahora no solamente eres el Señor de la cruz, sino el Señor de mi vida. Entonces viene y podríamos usar una palabra que pudiera escandalizar, pero si la tomas en tu espíritu, entonces diríamos, viene el Espíritu de Dios y toma posesión Amén. de nosotros. Entonces se cumple la palabra. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y verdad que si hubiéramos escuchado estas palabras, tú y yo nos hubiéramos ahorrado muchos dolores. Claro, por supuesto. ¿Sabe que viene a mi mente un texto, una palabra que dijo Jesús? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra del Señor entonces solamente se puede recibir cuando tú la recibes en el espíritu, entonces que produce esa bendición y ese resultado que necesitamos en nuestra vida. O sea, solamente si has recibido la palabra en tu espíritu, esa palabra que has escuchado va a producir cambio y va a producir fruto. Amén. Entonces, como tú a veces me cantas como cancioncitas así como avivaditas, vivarachitas. Mire, eso solamente tengo yo el privilegio de escucharlo. Pero lo voy a pedir a ver si él me canta ese pedacito que a veces él canta en la cocina. El espíritu, ¿cómo es? Ala hacia arriba. ¿Y cómo es? La canción dice, la carne con el espíritu tiene una lucha viva. La carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. La carne con el espíritu tiene una lucha viva. La carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servir a Satanás. ¡Aleluya! Bendito el Señor. Ay, bendito sea nuestro Dios. Y tú sabes, Robert, que yo, gracias al Señor, que me salió al camino y me desbarató todo el camino que había yo hecho de arena. Porque sí, prosperé, claro, prosperé. ¿Por qué? Porque la palabra prospera. Entonces el Señor me prosperó de tal manera que, mira, para que tengas idea, ya como a los 45 años, yo haciendo mis números, podía ya retirarme y vivir de lo que ya había adquirido. Y pues más o menos también es la misma historia de Robert en diferentes puntos de la tierra, porque él estaba en Puerto Rico y por supuesto yo en Colombia, pero nos estaba aconteciendo más o menos lo mismo, no nos conocíamos para ese tiempo, pero tanto a él como a mí nos desbarató el Señor los planes de arena. ¿Por qué sucedió esto? Porque si tú lees, busca tu Biblia y vete a los evangelios y busca la parábola de cuando cae la palabra en diferentes terrenos. Pues entonces la palabra había caído en mí, pero los muchos afanes de este mundo,
igual que a Robert, nos fue tapando el trabajo, las demandas, los hijos. Cuando adquieres un puesto de responsabilidad, pues entonces viene acompañado de que te tienes que ver bonito, bien vestido, bien presentado, zapatos lustrados, y todas estas cosas van llenándolo a uno de muchas quehaceres. Entonces descuidamos, podríamos decir, la palabra del Señor. No que no la leyéramos, sino que no dejábamos que penetrara en nuestro espíritu, alma y produjera en el cuerpo. Entonces lo perdimos todo. Mire, el dolor fue increíble. Si quiere escuchar un poquito más, busque los audios. Allí están los testimonios. Y más adelante también le pediremos a Robert que nos dé un poquito más de detalles para que ustedes vean que si esta es su condición hoy, hay oportunidad para que te levantes. Porque el dolor no nos llevó a nosotros a renegar, nos llevó a nosotros a humillarnos ante la presencia del Señor. Mire, y cuando dice humillados en la presencia del Señor, en el Antiguo Testamento habla de que se pegaban de los cuernos del altar. O sea, que había un altar tangible donde se agarraban de allí en el dolor, en la angustia, hasta que se manifestaba una respuesta de Dios. Pero ahora no nos agarramos de los cuernos del altar tangibles, pero cuando nos hemos dejado engañar del enemigo, nos ha quitado de allí de donde nos recomienda el Señor. Si tú lees también el libro de Juan en el capítulo 15, él allí bien claro nos habla Jesús y dice: yo soy Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Por tanto, ninguna rama, ningún pámpano que en mí no lleva fruto, este será quitado. Entonces, sigue leyendo, es bien larguito el capítulo, pero sigue diciendo que separaditos de él para nada servimos. Entonces no es que Dios nos envíe maldición, no es que tenemos mala suerte, no es que nos hayan hecho brujería, porque el que está en Cristo, mire, no importa que haya agorero, no importa que haya brujo, no importa que te traigan un santero, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, que es más grande que la sangre de machos cabríos. Y si la sangre de un animal mandó Dios a Moisés que marcara los dinteles de sus puertas, sus ventanas, su casa, y le dijo: y no respondo el que esté afuera, cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es necesario que esta palabra la recibamos con fe, caminemos con esa palabra como el que se agarraba de los cuernos del altar. No te dejes engañar por proposiciones de este mundo, porque te puedo decir que el que oye la palabra, la pone en acción. Es doloroso porque hay veces tenemos que decir no a cosas que a la carne le parecen buenas, pero es por un poquitico de tiempo que tú vas sembrando con lágrimas, pero dentro de un poquito de tiempo regresas con tu testimonio manifestado con alegría. Amén. Sí. Nada se compara con hacer la voluntad del Señor. Nada en esta vida se compara. Y en la satisfacción que trae y el resultado y las consecuencias de hacer esa palabra, de actuar en esa palabra. En el Antiguo Testamento se trataba de obedecer unas reglas y unas normas que habían sido establecidas. En este tiempo consiste en ser hacedores de la palabra. La escuchamos, la ponemos por obra con la ayuda y el poder del Espíritu Santo y con ese regalo de la fe que nos ha sido dado a través de Jesucristo. Y esa palabra puesta en acción produce frutos, produce transformación en nosotros, pero no solo en nosotros, produce de alguna manera un milagro en nuestras circunstancias, en nuestro presente, en nuestro futuro, en la gente que está a nuestro alrededor.
pero tienes que recibir la palabra con mansedumbre, recibir la palabra con humildad, someterte a esa palabra, someterte, dice la Biblia, a la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte cuando sea el tiempo. Ese es el caminar del creyente. Así que no te conformes con ir a la escuela bíblica y escuchar la enseñanza y regresar a tu casa y dejarlo todo allí. No te conformes con ir a la iglesia y escuchar al pastor en un hermoso mensaje y salir y decirle, pastor, qué tremendo estuvo el mensaje de hoy. No te conformes con asistir a la iglesia cuando viene un predicador especial, reconocido, y pasas un momento allí de emoción, bueno, pero procura poner la palabra por obra. Allí está la bendición nuestra. Allí es que vamos entonces a entrar en la dimensión de la fe, viendo la manifestación de la palabra, luz, porque la palabra se nos es dada para que la hagamos y veamos la manifestación. Y cuando tú ves la manifestación de la palabra de Dios en tu vida, tu fe crece. Amén. Y entonces también recuerda que la palabra del Señor para los que no creen es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y la vida, tú vas conociendo si tú vives una vida en Cristo o no. Examinémonos pues, porque la vida en Cristo tiene que producir. Aquí en esta casa vivimos un evangelio que para los que no creen se pueden reír, pueden hacer lo que quieran, pero sabe que para nosotros es vida. Ejemplos muy simples. Cuando aquí se daña algo, yo, si estoy ocupada o algo, recuerda que el que se casa es una sola carne. Entonces yo le digo a Robert, mi amor, ora por la lavadora que no está funcionando. Él va, unge la lavadora, ora por ella. Señor, gracias te damos, porque en el nombre poderoso, enséñale a los hermanos más o menos lo que tú le dices a algo cuando se daña el televisor, la lavadora o cualquier otra cosa. Claro, bueno, es simple, cuando usted confía en la palabra del Señor y el poder de la palabra de Dios, recuérdese que si usted está en Cristo, si Cristo está en usted y el Espíritu Santo de Dios está en usted, la Biblia dice que se nos ha sido dada autoridad sobre toda cosa. No es necesario, si usted tiene autoridad y poder sobre las fuerzas del enemigo, ¿cómo no va a tener poder y autoridad sobre una lavadora? Así que yo simplemente voy, me paro frente a la lavadora, le doy gracias a Dios por la ciencia, le doy gracias a Dios por ese invento que puso allí, por esa lavadora, le doy gracias a Dios porque esa lavadora comienza a funcionar como tiene que funcionar. Y si hubiera algo que estuviera mal, Señor, gracias porque tú envías tus ángeles. Hay ángeles expertos en lavadoras, hay ángeles expertos en carros, hay ángeles expertos en cualquier cosa. O sea, con lo que usted necesite, llame. El Señor envía rápido uno de sus ángeles que va a acudirle y poner su mano allí y todo va a empezar a funcionar bien. Esa es mi fe. Así nosotros lo hemos visto. Y déjeme decirle que de esa manera nos hemos ahorrado miles de dólares. Cuando oramos simplemente con fe, le damos gracias, Señor, porque tú nos diste autoridad sobre toda cosa. Yo pongo mis manos y mis manos son tus manos. Y declaro que esta lavadora comienza a funcionar ahora en el nombre poderoso de Jesucristo, porque hay poder en ese nombre. Y todas las cosas y todos los seres se tienen que someter a ese nombre que es Jesucristo el Señor. Y hemos visto muchos milagros de esa manera y eso nos ha ido fortaleciendo la fe y la gente que viene aquí pues también ha experimentado esa realidad en nosotros. Pero eso lo fuimos adquiriendo poco a poco a través de la palabra, el escuchar la palabra y entonces el poner la palabra por obra, que nos fue acrecentando la fe al ver la manifestación de esa palabra en nuestro diario vivir. Sí, y yo puedo dar testimonio al principio cuando lloraba así, pero enseguida que lloraba, terminaba la oración, entonces prendía la olla o la lavadora o el carro, lo que sea. Y si no prendía, entonces ya lo agarraba de mis fuerzas a darle su golpe. Usted no se acuerda, perdone, pero esto quizá va a revelar un poquito los años que tengo. Pero cuando mi televisor era blanco y negro todavía y tenía una antenita arriba, si no funcionaba el televisor bien, uno lo agarraba como a golpecitos por los lados, ¿verdad? Sí. Bueno, pues así yo al principio, después que terminaba la oración, entonces venía y si no me funcionaba en el momento, le agarraba a golpe la pobre lavadora o lo que fuera. Pero poco a poco, pues como tú dices, gracias a Dios la fe nos ha ido fortaleciendo. ¿Y cómo es que funciona? Como oró Robert, pero entonces tú esperas en fe.
Dios hace como Él quiere. Amén. ¿Ok? Porque de repente es hora de que cambies la lavadora, Claro. y de alguna manera, sin que tú salgas a meterte en deudas, vas a tener la lavadora. Eso es correcto. Entonces simplemente orar Sí. y esperar. La primera opción para el creyente en toda circunstancia es la oración y es declarar esa palabra. Si usted se enferma, mire, yo les recomiendo que antes de salir corriendo para un hospital, usted vaya en oración, y si usted no tiene la fuerza, llame a alguien que ore por usted, haga algo, pero ponga esa palabra por acción, porque es la primera persona a la que usted tiene que llamar en un momento de dificultad, de necesidad. Es el poderoso Espíritu Santo de Dios para que intervenga allí. No creo que haya ninguna fuerza mayor que esa. Así que usted hace su parte, usted cree a Dios, usted ejercita su fe, y Dios es el que hace. Y si Dios tiene para usted una lavadora nueva, pues amén, así será. Pero usted sigue confiando en el Señor. Hace unas semanas atrás se nos dañó a nosotros el calentador de agua. Y fue sorpresivamente, y teníamos la casa llena de visitas, y llegó, y lamentablemente en ese tiempo fue que se dañó el calentador. Y oramos, hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero todavía estaba el calentador fallando. Así que llamamos a un técnico, y vino el técnico, y el técnico era creyente también, examinó el calentador, y el calentador estaba, efectivamente, me dijo, hay que renovarlo, hay que cambiarlo, y cuesta más o menos tanto. Entonces, y sin embargo, allí lo que salió fue agua caliente. Ahí tomo mi teléfono y llamo entonces al técnico, que todavía no había salido de la urbanización, y le digo el milagro, y él se sorprendió, él alabó a Dios, porque las cosas que Dios hace son sorprendentes. Mira, allí tenemos todavía el calentador, y yo creo que hace aproximadamente un año de ese milagro, y está funcionando perfectamente, mejor que nunca. Amén. Así que yo te puedo decir con toda confianza, confía en Dios, confía en su palabra, pon la palabra por obra, actúa en esa palabra, y tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Aleluya. Y para terminar, a mí siempre me gusta hacer un poquito de dar un poquito de testimonio, un poquito como jocositos, porque es necesario que ustedes sepan que nosotros somos personas iguales que usted, normales, hemos fallado en un momento determinado, pero hemos dejado que el Espíritu de Dios nos enseñe. Hemos llorado en la presencia de Dios, nos hemos humillado, y por eso es que podemos hablarte en este día. Así que es muy probable que si dejas que esta palabra penetre tu espíritu, tu alma, y se manifieste en tu cuerpo, dentro de un poquito de tiempo tú vas a estar transmitiéndole a personas la evidencia de tu fe. Y una de esas cositas chistositas es que Robert hace muchos años atrás, él empezó a escuchar una emisora que llama Caracol. ¿Sí? Porque le gustaban los colombianos y las mujeres colombianas le parecían muy especiales, dulces, etcétera, pero de ahí no pasó, ¿verdad? Uh-huh. Sí, así mismo fue. Me gustaba la forma de ser, la idiosincrasia del colombiano, me gustaba la programación en esa ocasión que tenía esa emisora hace muchos años atrás, y me parecía simpática la mujer colombiana y la cultura en general colombiana. Y bueno, parece que el Señor escuchó mi anhelo o los deseos de mi corazón, y precisamente me dio una esposa colombiana. ¡Aleluya! Entonces se vino a visitar el Señor. Me vino a ver el Señor, sí. Y ahora tienes muchos amigos. Sí, tengo muchos amigos colombianos, como comida colombiana, y bueno, uno ve la manifestación del poder de Dios. Si tú deseas algo en tu corazón y tú lo presentas al Señor, y a veces no tienes ni que decírselo al Señor, Dios que ve los anhelos de tu corazón. Si tú caminas en comunión con Él, empieza a concederte esos deseos, esos sueños, esos anhelos de tu corazón. Si tú confías en Él y tú esperas en Él y desarrollas esa relación personal con Él. Amén. Y con esto pues queríamos terminar, y vamos a orar por ti que estás recibiendo esta palabra en fe. No te desesperes, no empieces a hacer oraciones desesperantes, ora en fe. Recuerda que hay un mundo real de las tinieblas,
pero la palabra nos enseña que el mundo real, espiritual nuestro, el reino de Dios y su justicia, opera sobre todos estos principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Entonces, opera desde Cristo en Dios, porque fuimos sentados por la fe, porque somos espíritus vestidos de carne, y en Cristo Jesús venimos a ser uno. Así que estamos sentados en el espíritu, aunque nuestra carne milite en esta tierra, nuestro espíritu ya ha sido establecido, sentado juntamente con Cristo. Por lo tanto, reinamos sobre todos estos principados, potestades, Amén. Gobernadores y huestes de maldad. Si hay algo que se está manifestando en tu vida, no se lo digas con temor. Díselo desde ese lugar que Dios te ha dado como hijo de Dios. Ahora tú huyes de mi vida. Destrucción, huyes de mi vida. Amén. Tinieblas, huyes de mi vida. Si se dañó algo en tu casa, dice, ahora en el nombre de Cristo funcionas, porque ahora si hay algún espíritu del mal operando contra mis finanzas, contra mi paz, distrayéndome, sea enfermedad, sea lo que sea, toma autoridad en Cristo Jesús. Si tienes que salir para un hospital, mientras te estés vistiendo, mientras te estés poniendo los zapatos o mientras te estén vistiendo, si es que no tienes fuerzas, empieza a decir, a donde quiera que tú me lleves, ahí yo te voy a glorificar. Así Amén. que sobre toda cosa guarda tu corazón, guarda tu corazón. No mires las circunstancias, porque Pedro caminó sobre las aguas mirando a Jesús, pero cuando se enfocó en los vientos fuertes que empezaron a soplar, Pedro se hundió. Pero no te enfoques en que Pedro se hundió. Pedro gritó y Jesucristo aún extendió su mano y lo sacó. ¿Ok? Entonces, sea lo que sea, te puedo decir hoy en este día, estás en victoria. Amén. En Cristo. No sueltes tu lugar, no dejes que nadie te engañe, suelta las amistades que te debilitan tu fe, suéltalas porque es por un poco de tiempo. El Señor promete que nos hace como un árbol frondoso, que le daremos sombra a nuestros amigos, familiares, al que corra le daremos sombra, pero es necesario apartarnos, y el que quiera de ese poder de Dios, pues entonces que vaya cruzando al otro lado donde tú estás parado, porque vienen tiempos muy difíciles. La venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Todo muestra la venida de Jesucristo, como leímos la Escritura. Este mundo se está envejeciendo, se acabará, porque entonces vendrá un cielo nuevo, una tierra nueva, porque eso nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, y si no hubiera sido así, yo no se los hubiese dicho, yo me voy a preparar morada, me voy a preparar casa, mansión, una ciudad gloriosa, para que donde yo esté ustedes puedan estar. Un lugar donde no habrá dolor, no habrá angustia, habrá alegría, regocijo, gozo. Afírmate en el Señor. Si de verdad, tú amas tus seres queridos, el amor verdadero en Cristo Jesús es buscar alimento, pan del cielo, un testimonio real, para que ellos tengan un punto de relación, a dónde volver, a dónde buscar a Cristo, a dónde esconderse. Así que sé fuerte, sé valiente, sostente. Si te quedas solo un tiempito, mira, es un tiempo, te lo digo yo, te lo dice Roberto Lugo Velázquez, es un tiempo. Echa el pan sobre las aguas y al cabo de un tiempo lo recogerás. Vamos a orar por ti, así que invitamos a Robert que ore por nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. En esta mañana te damos por tu palabra que es vida. Allí donde están mis hermanos, allí donde están mis amigos, en medio de su lucha, de sus batallas, de su dificultad, yo te pido, Dios, que tú te hagas presente sobrenaturalmente por el poder de tu Espíritu Santo, haciendo milagros, Señor, en cada circunstancia, en cada situación. Tócales en esta hora, Señor. Abre puertas, sana a los enfermos, Señor. Liberta al cautivo. Dios mío, restaura a las familias. Haz la provisión sobrenatural para gloria de tu nombre.
Señor, afirma el corazón de tus hijos en esa palabra, que puedan ponerla por obra, Señor, no solo escucharla, sino hablarla, meditar en ella y ponerla por obra. Señor, gracias porque en este día son bendecidos y yo declaro la victoria sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Dile allí al Señor con tus propias palabras. Crea en mí un corazón limpio y sincero. Recíbelo por fe. Cántalo conmigo. Espíritu de vida. Sopla allí, sopla Espíritu Santo, sopla Dios.